Ataques precisos masivos a 3 instalaciones nucleares clave en el régimen iraní: Fordo, Natanz y Esfahan. Israel lanzó el lunes una nueva serie de bombardeos contra Irán. El ejército de Israel dijo el viernes por la tarde que atacaría nuevamente a Irán, después de 5 rondas de ataques en la madrugada, hora local. I'm not happy with Israel. First comes strength, then comes peace. Esto es El Mundo en Crisis, un podcast quincenal de Revista Crisis sobre geopolítica contemporánea. Somos Lucía Cholaquian Herrera y Facundo Iglesia, desde Buenos Aires. Hace poco más de 2 semanas que observamos desde acá, como podemos, lo que pasa a miles de kilómetros. Todo comenzó con el bombardeo de Israel a Irán el 13 de junio y continuó con respuestas de la República Islámica que de alguna manera trastabillaron la sensación de impenetrabilidad del domo de hierro y la defensa israelí. Vimos imágenes de Tel Aviv bombardeada, declaraciones de presidentes de todo el mundo alarmándose por una potencial escalada, alineamientos apresurados y, en algunos casos, peligrosos, ante un escenario que creo que hasta ahora es difícil de entender. El bombardeo, anunciado como preventivo, buscaba disuadir un desarrollo de armas nucleares que no era inminente. Fueron días de fuegos cruzados, con más daños en Irán que en Israel, pero con una situación catastrófica en ambos países y en algunos de sus países vecinos, mientras continuaba la masacre diaria en Gaza. Y luego, el fin de semana pasado, sucedió lo que muchos temían. Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares en Irán, un ataque sobre el que todavía se sabe poco, pero que consolidó su vuelta a marcar los tiempos de la región. Después de unos días de alta tensión, Irán respondió finalmente con un bombardeo de misiles a la base aérea estadounidense Al-Udeid, una de las 2 que tiene en Qatar. A las pocas horas, Trump anunció que, dicho mal y pronto, Irán ya se había sacado las ganas, que no había habido muertos en el ataque y que finalmente podrían retomar las conversaciones para una tregua y, más adelante, la paz definitiva. Esta fue una tregua verbal que desde el minuto 0 pareció atada con alambres, seguida después de un anuncio de frágil alto al fuego el lunes que todavía no termina de quedar claro cuánto podría durar. Pero pasados estos días y los análisis sobre las estrategias detrás de algunas de las potencias más riesgosas del mundo, en este episodio queremos correr un poco la mirada, ¿no? ¿Qué pasó en Medio Oriente, una región ya sumida en conflicto, para que estuviera el mundo en vilo durante casi 2 semanas? ¿Estuvimos al borde de una tercera guerra mundial o fue una forma de medir poder entre líderes mundiales? ¿Dónde quedó parado eso que llaman sur global y cómo se reconfiguraron sus relaciones a partir de todo esto? Vamos primero a lo que fue de alguna forma el disparador de todo este caos, al menos en los argumentos. Facundo Iglesias, nuestro compañero del colectivo, a quien suelen escuchar quizás en Crisis en el Aire, viene siguiendo el tema del programa nuclear de Irán y sus vaivenes. Facu, ¿cómo explicarías el contexto en el cual pasó el primer ataque y cómo lees lo que se viene construyendo a partir de él? Bueno, el rol de Estados Unidos en el primer ataque de Israel fue, se supo pronto, crucial. Pasa que el telón de fondo, ya en ese ataque, era una negociación que estaba teniendo lugar entre Washington y Teherán por un acuerdo para que Irán limitara su programa nuclear. Hay que recordar, Lu, que en 2015, cuando Barack Obama era presidente, Irán y Estados Unidos, junto al Consejo de Seguridad de la ONU, ya habían firmado un acuerdo nuclear que parecía parecido al que Trump decía estar persiguiendo ahora, ¿no? En aquel momento, ese acuerdo de hace 10 años funcionaba así. A cambio del levantamiento de sanciones económicas, Irán acordó limitar sus actividades nucleares a los usos energético, médico e industrial y detuvo el desarrollo de armas nucleares. La Organización Internacional de Energía Atómica vigilaba en ese momento celosamente las actividades nucleares iraníes. El acuerdo funcionó bastante bien y se puede decir esto porque Irán limitó su nivel de enriquecimiento de uranio al 3,67%. Pero, ¿qué pasó? En 2018, o sea, 3 años después de firmado,
durante su primer mandato presidencial, Donald Trump se retira de ese pacto y acusa a Irán de hacer trampa, es decir, de perseguir el desarrollo de armas nucleares. Entonces, esto, como vamos a ver, trajo mucha más inestabilidad a una región que ya era inestable. Cortemos a junio de 2025 y veamos por qué. De ese 3,67% que Irán enriquecía su uranio en 2015, hoy está a un 60%. Esto significa que está a pasitos del nivel que se necesita para desarrollar armas nucleares. Pero bueno, hay un informe ahí que estuvo dando vueltas de la OIEA que no concluye que esto significara efectivamente que Irán estuviera desarrollando las armas, solo que tenía la capacidad de hacerlo. Mientras pasaba todo esto, Trump decía estar persiguiendo un acuerdo nuclear parecido, según se dice, al que él mismo había desechado, y acusaba a Irán de no querer firmar. Pero bueno, muy pronto las consecuencias de esta retirada, la de 2018, se hicieron evidentes. El 13 de junio, como bien decías, Lu, Israel llevó a cabo lo que llamó la Operación León Ascendente, el bombardeo sobre Teherán. Trump lo festejó y urgió a Irán a sentarse a la mesa de negociación. Pero, una semana después, entre ataques, retaliaciones, amenazas, Estados Unidos se mete de lleno en el conflicto y bombardea Fordow, Natanz e Isfahán, que son las tres principales sitios nucleares de Irán. Según Estados Unidos, los ataques acabaron completamente con el programa nuclear del país. Pero un informe del Pentágono que se filtró a la prensa dice que solo retrasaron el desarrollo nuclear de Irán por unos meses. Mientras el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, dice que Estados Unidos exagera el éxito de estos bombardeos, Trump dijo este jueves que ya directamente no cree que sea necesario un nuevo acuerdo nuclear con Irán, porque, según él, los sitios nucleares del país fueron totalmente eliminados. Bueno, pasemos ahora a entender un poco qué escenario mundial deja toda esta telenovela ahora que hay una pausa en el conflicto más explícito entre estos tres jugadores. Vamos a hablar ahora con Ezequiel Coppel. Ezequiel es periodista especializado en Medio Oriente, es autor de varios libros sobre la región y además está allá en Tel Aviv. Publicó incontables artículos que me gustaría recomendar, pero voy a hacer hincapié en el que escribió para la revista Nueva Sociedad hace apenas unas semanas, titulado Israel en su hora más oscura, ya que es un debate en el que no nos vamos a poder meter de lleno en esta conversación, pero repone una parte importante del contexto que nos trajo hasta acá. Hace algunos días, Ezequiel advirtió que la actitud intermediaria de Trump después de los ataques de Israel en Teherán podía ser un juego de policía bueno y policía malo, y no se equivocó. Pero lo que más nos interesa conversar hoy es lo que está pasando por fuera de lo evidente, que ya fue muy discutido. Grabamos esta entrevista el miércoles a la mañana y pueden pasar muchas cosas hasta que se escuche este podcast, pero vamos a tratar de mantenernos fieles a lo que vimos hasta ahora. Bien, bueno, lo primero sería preguntarte cómo está Tel Aviv luego de esta tregua que se anunció ayer, anteayer. No, Tel Aviv volvió a su, vamos a decir, a su burbuja, de alguna manera. Acá en Israel a Tel Aviv se la conoce como Abubá, la burbuja, como se sostiene que es una ciudad donde las cosas no llegan, donde todo el mundo vive preocupado por sus intereses personales, una especie de Berlín de Medio Oriente, donde supuestamente la gente, la mayoría de la población sería una especie de, ¿cómo lo digo?, de hipsters, de alguna manera. Yo lo que noto en Tel Aviv es como que estaba muy ansiosa a volver a su particularidad israelí. Y bueno, yo la veo como previo a la guerra. Hoy las calles están llenas, la gente fue a la playa, a pesar de que hoy todas las restricciones gubernamentales en cuanto al trabajo, estudio, etcétera, se levantaron. Parece que la gente estaba bastante deseosa de salir. Y, digamos, el escenario que generó esto, que fue la alerta de Israel sobre el armamento nuclear de Irán, ¿eso de alguna manera hay una sensación de que se saldó o cómo lo ves? Yo creo que acá la gente mucho no quiere entrar en eso. Acá creo que hubo un consenso general de que había que hacerlo, de que es algo cierto o no cierto que se viene agitando mediáticamente y políticamente hace décadas, y que bueno, que todo estaba dado para
para iniciar una ofensiva contra Irán al tener de alguna manera controlado la amenaza de los cohetes desde el sur por parte de Hamas y la amenaza de cohetes del norte de parte del Hezbollah. Yo creo que acá ya no se debate o se debatió si Irán tiene, no tiene, busca o no busca. Acá el consenso de hace muchos años, que sobrepasa cualquier diferencia política, es que Irán es peligroso porque dice que busca destruir el Estado judío y que no se pueden tomar chances con respecto al desarrollo nuclear iraní. Me parece que ya no se debate si tenía, no tenía, tuvo, cuánto se destruyó, etcétera. Lo que se dice es, bueno, había que hacerlo. Y acá, si uno entra más en las noticias, bueno, se está empezando a ver como cierta discrepancia en cuanto a qué lograr los ataques israelíes. Yo estoy llegando a ver en cierta prensa, vamos a llamarla de centro derecha, que de alguna manera pienso como que están armando el caso para la próxima guerra, donde se dice que los ataques israelíes y los ataques estadounidenses solo lograron retrasar el programa nuclear por un par de meses. Y eso que digan meses y no años, como que me está adelantando algo. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a qué está jugando Donald Trump. Digo, ya que él fue el que se retiró del acuerdo firmado por Obama en 2015, cuando lo hizo en 2018, parecía hace unos meses perseguir un acuerdo similar, luego apoyó los ataques de Israel a Irán, luego atacó a Irán, ahora dice que ni Irán ni Israel saben lo que están haciendo. ¿Vos, crees que lo que hizo Israel saboteó las negociaciones de Trump y luego Trump se amoldó a lo que pasaba? ¿O están jugando policía bueno, policía malo? ¿Percibís desorientación de Trump? ¿A qué está jugando? No, para mí siempre juegan de hace muchos años. Yo sostengo de hace por lo menos, no sé cuánto, 6 años, un poco más. Yo por eso sostengo que Netanyahu es el maestro de Trump. No es Netanyahu que copia a Trump, sino Netanyahu en todo lo que es su narrativa lo precede. La izquierda, las élites, el deep state, etc. Y yo creo que con respecto a Irán, sí, son las dos caras de la misma moneda. Es decir, como bien vos dijiste, uno juega al policía bueno y el otro juega al policía malo. Pero están completamente coordinados, esto está planeado entre los dos. Incluso el anterior acuerdo de intercambio de secuestrados israelíes por prisioneros palestinos también se vendió a la prensa de que había sido una presión de Donald Trump. Para mí es todo articulado, es todo mentira. Y para mí los dos buscan casi prácticamente lo mismo, una hegemonía total israelí en la región mediante, bueno, la exclusividad de un arma de destrucción masiva. Bien, y yendo un poco a esto de la región que mencionas, ¿no? ¿Qué implica esto que pasó para Irán, que ya tenía alianzas, si se quiere, un poco debilitadas, que incluye, que implica para el eje de la resistencia o lo que quede de él? Digo, ¿cómo se termina rearmando ese tablero para Irán? Para mí por eso es una derrota para Irán. Para mí es una derrota por puntos, si tenemos que ponerle algún tipo de resultado medio televisivo. Digo, derrota por puntos por el hecho de que, bueno, Irán logró sostener sin perder su sistema político, logró sostenerse ante dos potencias nucleares, ante la fuerza aérea más grande de la región, etcétera. Pero después, si uno ve el proyecto hegemónico que yo creo que Irán empieza a desarrollar a fines del 90, como una forma también de protección ante lo que ellos también creen que es su particularidad posición en la región, una región donde ellos son chiitas persas, una región de mayoría árabe y sunita. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de Qasem Soleimani, el general de la Guardia Revolucionaria que mató Trump en el 2020? Yo me acuerdo de una declaración de él previo a su muerte, donde él decía que él le creó a Irán un anillo de fuego alrededor de Israel y que cualquier acto de Israel contra la República Islámica de Irán iba a ser contestado no solo por Irán, sino por ese anillo de fuego que era Bashar al-Assad en Siria, el Hezbollah en el norte, Hamas en el sur, los Houthis un poco más lejos, etc. Para mí la respuesta, la conclusión más clara de eso es que el Hezbollah no tiró un mísero cohete en la guerra Irán-Israel. Y el Hezbollah, no digo que esté creado por Irán, pero está fortalecido por Irán fuertemente alrededor de su principio, y era para esto, es decir, en gran parte. Era para atacar desde otro lado a Israel.
y que no haya tirado ni un mísero cohete o que no haya querido ni levantar la mano como para que ni me vean, para que Israel no me ataque, para mí lo que es este anillo de fuego que creó Soleimani alrededor de Israel está en su peor momento. Y a la vez, si ese fue la principal carta para atacar a Israel de Irán y eso está en lo más bajo, la posición regional de Irán para mí está en su momento más bajo. Para mí está claro que, por ejemplo, nadie quiere acercarse a Irán al día de hoy. Incluso si uno ve a los países del Golfo, que siempre le tuvieron mucho, mucho miedo y se veía que se debatían cuál iba a ser la respuesta iraní al ataque estadounidense, me parece que todos van a buscar encolumnarse atrás de Israel y atrás de la tecnología israelí. Sí, también Netanyahu empezó a hablar un poco usando una retórica de que habría una oportunidad de liberación de los iraníes, de las iraníes, de los ayatolás, ¿no? La discusión sobre el cambio de régimen cambió luego de estos ataques o se abandonó. Para mí era imposible desde el aire, yo lo dije desde el primer momento, es decir, un cambio de régimen tirando bombas del aire me parecía bastante difícil. Para mí fue un tubo de ensayo, un globo de ensayo, en el sentido de que, bueno, es como podemos llegar a hacer esto, o miren lo que podemos llegar a hacer. Yo creo que ese baiteo, como le dicen ahora, no se lo comió la República Islámica. Sabía, es como, bueno, ¿querés cambiar el régimen? Bueno, invadinos. Ahora, una invasión terrestre de Israel es imposible, digo, por las detenciones de Irán, por la capacidad del ejército, por la cantidad de operarios que tiene Israel dentro de su ejército, etc. Entonces me parece que eso fue más para consumo internacional que otra cosa. Ahora, ¿quieren hacer un cambio de régimen desde el aire? Yo me preguntaba, ¿cómo va a ser ese cambio de régimen? ¿Israel va a mandar drones que van a defender a los jóvenes que protestan contra el régimen y van a matar a los policías o a los carros de asalto, van a destruir? Sí me pareció un poco mucho y me pareció que era como una especie de búsqueda maximalista que prontamente la abandonaron si alguna vez la creyeron. Y Ezequiel, saliendo un segundo de la región, o no tanto en algunos casos, el BRICS, ¿cómo viste ese comportamiento quizás más pacificador en este contexto donde también está sucediendo Rusia-Ucrania? ¿Cómo interpretás esas reacciones que hubo o esas no reacciones en algunos casos? Yo lo pensaba como, me acordaba de la película Jerry Maguire, cuando uno de esos personajes dice, show me the money, y yo pensaba, acá el money son las Fuerzas Armadas, es decir, es el poder de fuego, es decir, BRICS es muy lindo en principio, se ve un polo de poder para contrarrestar a Estados Unidos, etcétera, pero acá en Medio Oriente, mostrame el dinero, mostrame la fuerza, mostrame como dicen los yankees, boots on the ground, mostrame las botas en el terreno, es decir, hasta el día de hoy, el único actor, superpotencia mundial, que está dispuesto a inmiscuirse con fuerzas armadas en un conflicto sigue siendo Estados Unidos. La gente pensará también en Rusia, pero me parece que ahí hay como una especie de licencia. Rusia se metió en el conflicto sirio en el 2015 cuando ambos contendientes estaban completamente cansados y dio vuelta, digamos, resultado del conflicto sirio casi con 20 aviones. Es decir, no fue el poderío ruso, fue el cansancio de los otros. Eso me parece la limitación del BRICS. El BRICS, vamos a compararlo con la OTAN, si no está dispuesta a mostrar su poder, es decir, de presión, y bueno, los yanquis, los estadounidenses se hacen mucho más poderosos, porque saben que es como una especie de amenaza que nunca se cumple. Te quería preguntar también, más allá de lo inmediato del conflicto, ayer escribiste que no sos optimista para lo que viene hacia el futuro por parte del gobierno de Israel. ¿Cómo incide, afecta o potencia esto lo que está pasando en Gaza y cómo se reordena Medio Oriente a partir de todo lo que fue esta muestra de fuerza? Yo no soy optimista porque creo que las posiciones estratégicas, capaz que la de Israel avanzó un poco, pero la de Irán se vio debilitada y yo no creo, siguiendo la historia de la República Islámica, que ellos vayan a hacer el cálculo de que pues estamos debilitados, tenemos que hacer un repliegue de la zona. Yo creo que van a tratar de seguir avanzando mediante otros medios. A mí me parece que la posición estratégica de Irán se vio debilitada, pero yo no creo que Irán vaya a hacer el cálculo de, bueno, es momento de replegarse. Según la historia de la Revolución Islámica, ellos se consideran revolucionarios,
ellos sienten que la forma de supervivir es avanzar. Y me parece que gran parte de su capacidad siempre ha sido sorprender. A mí yo no soy optimista en la zona porque yo creo que como han quedado las cosas, de alguna manera, como les decía antes, estoy viendo cómo se está quedando acá el caso para una futura guerra de alguna manera, porque también, bueno, no está bien claro si Israel logró atrasar o destruir completamente el proyecto nuclear iraní. Pero a la vez, si todo esto, si el resultado de todo este conflicto inicia una guerra armamentística en la región, donde todo el mundo haga el cálculo de que la única manera de no ser atacado por Estados Unidos de forma directa o Israel, que en este momento están todos sorprendidos no solo con el poderío israelí, que la verdad que la diferencia tecnológica es abismal, sino su deseo de ir al frente, su deseo de tomar la ofensiva. Entonces yo creo que todos están muy asustados y lo que está haciendo el cálculo un montón, me imagino Turquía, Arabia Saudita, etcétera, es que, bueno, me imagino que piensan, ya lo dijeron mucho, pero me imagino que el cálculo que hacen es Gaddafi, sin arma de destrucción masiva, cuando entregó su programa su programa nuclear, bueno, tarde o temprano perdió el poder. Y piensan, Norcorea sigue en el poder, nadie lo ataca, bueno, hagamos esta. Para mí lo que vamos a tener es como una especie de movimiento subterráneo por atrás, donde todos van a empezar de alguna manera una carrera armamentística que lo que haga es garantizar su supervivencia. Y en cuanto a Gaza, bueno, dentro de Israel yo no creo que haya cambiado nada. En la cuestión de, bueno, que muchos dicen esto le puede dar a Netanyahu cierta apoyo dentro de la derecha israelí para hacer un acuerdo de intercambio, que ya lo hubo, y que ese acuerdo lo rompió Netanyahu. Acá, con respecto a Gaza, hay una especie de algo parecido como con respecto a Irán, donde todos coinciden de que hay que terminar el trabajo y cada uno interprete lo que quiera con respecto a terminar el trabajo. Eso puede indicar, hay que expulsar a todo el mundo, hay que terminar de destruir todo, hay que hacer el lugar inhabitable, etc. Yo creo que eso no cambió. Me parece que eso, bueno, acá adentro sigue exactamente normal. Con respecto a la afuera, a mí me parece que jamás le está pasando lo mismo que le pasó, que hace tiempo se dio cuenta, me parece que se dio cuenta mucho antes que Irán, de que está más solo que acompañado. Pues yo creo que lo que hizo Sinwar, el líder de Hamas, el líder militar de Hamas, cuando hizo el 7 de octubre, en su idea de lo que podía pasar, él creo que creyó que, bueno, que esto iba a activar un efecto de placas, de movimientos de placas, donde iba a terminar Israel siendo atacado, tanto del sur, del norte, por Hezbollah, por Irán, etc. Y yo creo que eso no pasó. Yo creo que ambos enemigos de Israel, tanto el Hezbollah como Irán, perdieron la iniciativa y ahora están, como se dice, on the run, corriendo, tratando de sobrevivir. Hace unos días también escribiste que el mundo, a partir de lo que había pasado en estos días, era más inseguro, ¿no? ¿Por qué consideras que a partir de ahora es más inseguro y para quiénes? Yo creo para lo que se denomina el mundo libre, de alguna manera, después si quieren podemos analizar esa posible falacia. Pero digamos que el nuevo orden mundial creado luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de alguna manera trataba de garantizar cierta hegemonía moral, de alguna manera también militar, del bloque de Occidente. Es decir, la ley internacional, al fin y al cabo, ha sido destruida, el derecho internacional ha sido destruido por esas mismas personas que lo crearon. Esa idea de que ese sistema o ese orden que ellos crearon va a ser destruido y ellos igual lo van a conducir, me parece un poco mucho. Digo, cerca de una ilusión. Yo creo que cuando digo que lo veo mucho más peligroso en el mundo, bueno, ese orden tenía muchos problemas. Es como Naciones Unidas. Todo el mundo sabe que funciona mal. Ahora, ¿el mundo va a funcionar mejor sin las Naciones Unidas? Me permito dudar. El mundo está más seguro sin que ninguna persona tenga que pedir autorización a las Naciones Unidas para hacer una acción, si no haya que responder ninguna acusación de genocidio, si todo el mundo vaya a decir, ¿por qué me vas a decir a mí hacer algo? Si tu aliado del bloque occidental y del mundo libre, Israel, rompió todo tipo de barreras.
A mí no me parece que vamos a un mundo más seguro. Vamos a un mundo donde cualquiera puede hacer cualquier cosa y cuando uno apunta al otro le va a decir, ¿y vos? Ampliando un poco esto, el acuerdo nuclear de 2015, te leí decir que funcionó muy bien y quería preguntar, o sea, por lo que decías ahora, la respuesta es un rotundo no, pero ¿qué tantas posibilidades hay de volver a algo así, dadas las circunstancias, digamos? O sea, ¿cómo el tablero de negociación se presta para que suceda qué a partir de esto, ¿no? Teniendo en cuenta esto, el desarrollo nuclear de Irán por un lado, pero por otro lado, que la persona que está conduciendo estas negociaciones no solamente atacó Irán, sino que también fue la misma persona que se retiró del acuerdo en 2018, ¿no? O sea, ese mundo ya terminó, el mundo en el que estuvo este acuerdo nuclear, o qué crees que pasa ahí? Yo creo que los iraníes la tienen entre Guatemala y Guatepeor, de alguna manera. Es decir, si no acuerdan en un nuevo arreglo nuclear, bueno, los estadounidenses van a decir que los iraníes no se han comprometido a no buscar un arma de destrucción masiva, y de alguna manera sin esa carta me imagino que va a ser muy difícil restringir o detener un poco una nueva ofensiva israelí. A la vez los iraníes saben que Estados Unidos cuando quiso lo rompió, y encima lo rompió cuando todo control independiente decía que estaba funcionando y que limitaba la búsqueda de una destrucción masiva de Irán. La tiene muy, muy, muy complicada, porque aparte hay dos cosas, digo, yo no sé cómo, la verdad que es hacer mucha futurología con respecto si se hace un nuevo acuerdo nuclear, bajo qué puntos va a estar basado. Yo recuerdo dos cosas que estuvieron bastante en discusión en el 2015. Uno era el tema del enriquecimiento de uranio dentro o fuera de Irán. Irán pensaba que si era fuera era casi como entregar su soberanía, y su desarrollo misilístico. Yo me resisto a creer que Irán vaya a entregar su desarrollo misilístico cuando esta semana se dio cuenta que fue lo único que más o menos puso cierto eje de presión o arma de presión contra sus enemigos. Es decir, fue lo único que terminó golpeando a Israel. Las defensas aéreas iraníes fueron un chiste, la inteligencia iraní es un chiste, lo que es la secrecía dentro del régimen es un queso gruyère, casi Irán. Es decir, ¿y van a entregar sus misiles? Bueno, me parece difícil. Yo creo que va a estar mucho en un tiro de afloja entre lo que pide Estados Unidos o no pide Estados Unidos. A ver, si pide lo imposible, y bueno, me parece que lo que está haciendo Estados Unidos no es pedir lo imposible, lo que está haciendo es preparando una nueva guerra, de alguna manera. Yo la veo muy complicada. A la vez, también pienso, para ser el abogado del diablo de lo mismo que yo pienso, es que, bueno, va a seguir todo igual en Irán. Irán está muy debilitado, es decir, y lo que se viene en Irán es como una especie de nueva vanguardia, donde se ve que el aparato de seguridad encarnado en la Guardia Revolucionaria está corriendo poquito a poquito a los clérigos. Es decir, fijémonos bien a quién atacó Israel, a qué personajes. Casi no atacó clérigos, casi no atacó figuras religiosas, atacó todos los componentes de la Guardia Revolucionaria. ¿La Guardia Revolucionaria viene con otra agenda? Es decir, sus nuevos líderes. Bueno, son preguntas. Perdón, ¿podés ampliar un poquito eso hay una especie de, dirías, interna, si se puede llamar así, entre los clérigos y la Guardia Revolucionaria? ¿En qué consiste esta discusión? Yo no sé si es tanto una interna. Yo creo que de hace muchos años Khamenei encontró como la garantía de que pueda seguir en el poder, y los que principalmente lo defendían y los que garantizaban que continúe, eso lo encontró en su aparato de seguridad. Lo encontró en la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es el que desarrolla ese anillo de fuego alrededor de Israel. La Guardia Revolucionaria es la que viaja al Líbano para hacer fuerte al Hezbollah. La Guardia Revolucionaria es la que decide ir a Siria para sostener a Assad. La Guardia Revolucionaria es la que decide de alguna manera mover operarios a Irak para enfrentar al Estado Islámico. Yo creo que Khamenei hace mucho tiempo
vio el tablero y dijo, muy lindo donde yo vengo, los clérigos, muy lindo todo, muy lindo el fervor religioso, pero estos tipos no son los que me van a garantizar que yo siga en el poder. Es decir, una cosa fue el principio de la revolución, cuando el ejército, digamos, del ya se fue desarmando solo. Hoy en día no es tan así. Entonces me parece que lo que estamos viendo de hace mucho tiempo, me parece que estamos viendo el aparato de seguridad e inteligencia iraní avanzando. Cuando si hay un enroque de poder, etcétera, se avanzan mucho más e inauguran una nueva política que capaz que no fue la política que desarrollaron a instancias de Khamenei, de vuelta, es una incógnita, que hasta el día de hoy no la podría responder. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Ahí escuchábamos a Ezequiel Coppel, sin dudas sirvió mucho su aporte para entender algo que todavía está muy borroso, incluso a pesar de que haya aflojado y nos haya permitido de alguna forma tomar unos pasos hacia atrás y ver con mayor claridad lo que pasó. Nos quedan algunas cuestiones para plantear a modo de cierre. La primera es la respuesta o no respuesta que dieron los países no potencia, digamos, o las potencias no hegemónicas. Acá tenemos, por un lado, a China y Rusia, que si bien se expresaron, como dijo Ezequiel, quedaron también en el orden del más enérgico repudio, entre comillas, quizás a la espera de ver hacia dónde iba la cuestión. China, sobre todo, mostró las limitaciones de su influencia en la región. El bloqueo del estrecho de Hormuz con el que amenazó Irán hubiera puesto en riesgo el abastecimiento de petróleo del gigante asiático que sí se ofreció a mediar en este conflicto particular. Pero mientras profundiza sus relaciones comerciales con países del Medio Oriente, Beijing sigue confiando en Estados Unidos como garante de la seguridad de la región. La OTAN, sin embargo, no tardó en aprobar el aumento en defensa más grande de su historia, que es otra victoria para Trump, que presionó fuerte para lograr esto. Aparentemente, el único país con todas las ganas de comprar acciones en este conflicto fue desde el comienzo el nuestro, en un gesto que no se termina de entender bien hacia dónde va. La alineación total con Israel sobrepasó lo que hubiera dicho cualquier otro líder en un contexto como este y regó en funcionarios en redes sociales que, usando máscaras de troll, impostaron un conocimiento sobre Medio Oriente inédito para casi cualquier argentino. El saldo de esta performance fue por ahora la sensación de que Argentina está a ciegas o sobrevalorando su relevancia, en lo que estuvo al borde de escalar hacia la catástrofe, y este es un escenario que se podría repetir. Y por último, estos hechos terminaron de confirmar que la diplomacia internacional, como planteaba Ezequiel Coppel en su intervención, está apagada o seca o agonizante. Podría ser que esto se haya consolidado del todo en las últimas semanas, pero lo cierto es que ya mostró debilidades inauditas ante la masacre de Israel en Gaza. Pero no está tan claro que sea una potencia nueva la que emerge, sino quizás algo más específico, un liderazgo particular. Donald Trump se consolidó en estos días como el gran árbitro de estos conflictos, dando un giro un poco enroscado y poco claro al rol de Estados Unidos en Medio Oriente, pero también en el resto del mundo. Un tema que venimos observando en este podcast en lo relativo a América Latina, pero quizá con los eventos de esta semana podemos terminar de asegurar que es posible que esté transformando de manera excéntrica y peligrosa la geopolítica como la conocemos. El Mundo en Crisis es un podcast quincenal de la revista Crisis. Detrás de este podcast están los aportes y el trabajo de todo el colectivo. Condujimos con Facundo Iglesia y Alejandro De Masi estuvo a cargo de la edición. Yo soy Lucía Cholaquian Herrera. Nos vemos la próxima.